hechos. Esto es En Contexto. Luis Vicente León en Pensini con Todo. Por Circuito Éxitos. 5:42 de la tarde. Bueno, tenemos ya a Luis Vicente León en línea. Siempre un placer hablar contigo, Luis Vicente. La última vez tuvimos una conversación que me dejó reflexionando sobre lo que estaba pasando en el país, sobre lo que pasaba en Acarigua, sobre las ventajas que ha podido aprovechar Venezuela con toda la crisis internacional, sobre todo en Acarigua. Y bueno, da la sensación, y no sé, y corrígeme tu valiosa opinión, que estamos en verdad encaminando desde un país energético, un país petrolero, a un país más productivo. Por favor, tus valiosas palabras y bienvenido. Encantadísimo hablar contigo, Pedro. Mira, a ver, yo creo que obviamente hay algunos cambios que pueden considerarse interesantes o importantes, retos, empresarios que han hecho, digamos, de la crisis, han leído fundamentalmente cosas interesantes que hacer, innovación, rellenar huecos que fueron quedando de la macrocrisis, ¿no? Pero claro, las experiencias no son homogéneas. Yo no me atrevería a decir que el país como un conjunto se ha independizado o ha mejorado desde el punto de vista empresarial. Me atrevería a decir que hay algunos sectores, subsectores o regiones particulares en las que han ocurrido cosas interesantes, positivas, proactivas, como ese caso que hablamos de Portuguesa, como el caso, por ejemplo, del Internet y todo su desarrollo en Maracaibo, como que es un ejemplo muy interesante de las cosas más modernas que han ocurrido en Venezuela. O sea, yo te puedo nombrar muchas experiencias que son experiencias, digamos, positivas. Pero claro, si lo vemos desde el punto de vista país, también tenemos que entender y recordar que hay un montón de problemas críticos en ese país también. O sea, que hemos tenido fundamentalmente un problema de infraestructura que se puede considerar crítica y que hace que, digamos, desarrollar esa economía no petrolera, de nuevo, es como aislada. Son ejemplos individuales, es como un país que tiene una educación muy mala y resulta que de repente te aparecen 3 chamos de ese país que destacan y son los número 1 de algunas universidades Ivy League en el mundo, ¿no? Bueno, entonces la gente dice, wow, qué buena educación porque estos tipos son maravillosos. No, es que esos 3 tipos eran maravillosos y hubieran sido maravillosos no importa dónde los pusieran, ¿no? Pero la infraestructura tiene un problema. O sea, Venezuela es como una caja de pizza, ¿no? Es decir, esto se lo oí en una presentación que me pareció muy interesante a un analista económico y la verdad es que me pegué en ella, ¿no? Porque él decía, esto es como una caja de pizza, antes éramos una caja de pizza grande, después pasamos a una caja de pizza mediana y ahorita somos una caja de pizza chiquita. Bueno, en la caja de pizza chiquita, a lo mejor tú puedes estar haciendo unas pizzas espectaculares, divinas, chéverísimas y con unos triángulos maravillosos que todo el mundo se los quiere comer. Ajá, pero tienes una caja de pizza chiquita, quiere decir que no puedes hacer mucha pizza. Es decir, si tú quisieras crecer, si tú quisieras convertir esa experiencia en una experiencia nacional, si tú quieres independizarte del petróleo, etcétera, tú necesitas hacer crecer la caja de pizza para poder meter más, porque de lo contrario te quedas limitado. ¿Y qué define el tamaño de la caja de pizza? El tamaño de la caja de pizza te lo define, por ejemplo, electricidad, por ejemplo, el combustible, por ejemplo, la infraestructura vial, por ejemplo, la mano de obra y personal. Si tú no haces crecer la electricidad, tú puedes tener experiencias espectaculares, innovación, gente chéverísima haciendo cosas. Ajá, pero tú prendes 4 plantas en Valencia y le tumbas la electricidad a Maracaibo. Entonces, ¿cómo es que tú puedes incrementar realmente de manera sólida si tú no resuelves ese tema? Y ahí tenemos una limitación. La limitación fundamental la vas a conseguir en que para que tú puedas expandir el proceso eléctrico en Venezuela o expandir la infraestructura o resolver los temas
de mano de obra, etcétera, tú tienes que, fíjate lo que te voy a decir, que para mí es aparentemente contradictorio con lo que arrancamos. Es decir, pero es que tú no puedes levantar el sistema eléctrico de Venezuela completa otra vez si tú no tienes plata. Y tú no puedes tener plata si tú no estás activando la gran generadora de divisas de ese país, que es la propia actividad petrolera. O sea, tú puedes reinvertir luego en sectores no petroleros, pero tú necesitas agarrar ese petróleo que tienes ahí y ese gas que tienes ahí y convertirlo en electricidad, convertirlo en agua, convertirlo en infraestructura, convertirlo en gente, en universidad. Y eso es lo que te permite la expansión en otros sectores. Pero tú ahorita no tienes plata. No tienes plata para levantar el sistema eléctrico. Y además estás sancionado. No solamente no tienes plata, sino que no le puedes comprar a General Electric o a Siemens, que son los sistemas con los que trabaja la electricidad venezolana. No se lo puedes comprar porque hay una sanción que impide que Corpoelec haga un desarrollo con ellos. Entonces, fíjate que hay una limitación que tenemos que resolver. No es tan simple como que la gente haga una inversión o desarrolle una zona. Eso puede pasar, sí, en la selva puede haber unas actividades interesantísimas que alguien desarrolla, pero sigue siendo la selva hasta que tú la urbanices, hasta que tú la desarrolles, hasta que tú pongas universidades, etcétera. Es decir, ese problema lo tenemos, no atacamos el fondo del asunto. Y esa es mi gran preocupación hoy. Mi gran preocupación hoy es que necesitamos convencer a los actores, por ejemplo, esos actores que estaban sentados en Bruselas apenas ayer, la oposición con sus negociadores, el gobierno representado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, los presidentes de varios países, 5 presidentes sentados ahí. Ahí faltaba ¿quién? Un actor fundamental, que es el gobierno americano. ¿Por qué? Si no, no vale nada. Es el de las sanciones. No hay de ninguna manera una posibilidad real de relanzar a Venezuela desde el punto de vista sólido si no podemos permitirle, si no les permitimos que Venezuela pueda eventualmente rescatar su participación petrolera y gasífera y energética mundial, porque de ahí es donde viene su real capacidad de generación de recursos a corto plazo. Y lo segundo, que yo también creo que es muy importante, es que mientras nosotros no podamos resolver el problema político, si nosotros reconocemos que no podemos resolver el problema político a corto plazo, que esa batalla va a seguir dándose por mucho tiempo, y en mi opinión es que va a ser así, que vamos a tener esta batalla mucho tiempo más, que no estamos ni cerca, en realidad, de un proceso culminante que va a cambiar la realidad política. Entonces a lo mejor nosotros tenemos que pensar estratégicamente, por ejemplo, Pedro, que para mí es un elemento clave, tenemos que pensar en que vale la pena establecer algo, al menos algunos acuerdos de defensa nacional. ¿Cuáles son los acuerdos? Acuerdos en aquella cosa donde no me importa si tú eres chavista, o si tú eres opositor, o si tú eres mini, lo que te dé la gana, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero siendo lo que tú quieras, tú eres venezolano, ¿estás dispuesto a que se pierda el territorio Esequibo o que no podamos tener una representación adecuada en esa lucha por nuestro territorio, básicamente porque estamos peleando internamente sobre los procesos políticos? Yo no. A mí no me importa si tú eres chavista, si tú eres opositor, o si tú eres lo que te dé la gana. A mí me importa que nos pongamos de acuerdo para tener una estrategia común de defensa del territorio Esequibo. Por ejemplo, a mí no me importa que seas, yo creo que es indispensable que nosotros tengamos la opción de utilizar los recursos congelados de Venezuela para atender temas humanitarios que impidan que nuestros niños, no importa dónde estén, tengan un tema de desnutrición o que no puedan ser atendidos en un hospital. O sea, eso es un tema de defensa nacional que va más allá del debate político. Y nosotros, por ejemplo, oye, como el gobierno yo no lo reconozco, entonces no permito que los abogados de la República nos defiendan en los casos que están en Estados Unidos, que son N casos, que nos están endeudando a ti, a tus hijos, a tu nieto y a tu bisnieto. No los voy a dejar defender, porque es que nosotros estamos aquí peleando en el proceso. No, pajarito. Yo estoy absolutamente convencido en que nos tenemos que poner de acuerdo al menos en que hayan
unos abogados que representen adecuadamente a la nación en todos los juicios que hay en Estados Unidos para poder parar lo que está pasando en este momento, que estamos perdiendo todo, fundamentalmente porque no nos podemos defender, o porque quien nos defiende tiene un juego político que no es el juego nacional. Pero tú no esperas ningún resultado de esta reunión de oposición y gobierno, porque está delante de personalidades muy importantes y que manejan el poder. Yo soy siempre súper proclive a los procesos de negociación. También. Creo que todas las reuniones son positivas y creo que de ahí se puede salir a algo, siempre se puede sacar algo, siempre en una discusión incluso entre enemigos hay una posibilidad de buscar algunas rutas positivas, pero eso no significa que yo crea, Pedro, que tú puedes establecer un acuerdo que termine en un cambio político. Es decir, eso no es verdad. Es decir, qué pena, pero no es verdad. Es decir, mira, yo te voy a poner algo que es completamente disruptivo, que es que a la gente además no le va a gustar. Pero es que la realidad no importa si te gusta o no, lo importante es que es realidad. A ver, nosotros estamos pidiendo una elección competitiva y yo creo que Venezuela tiene derecho a tener una elección transparente, competitiva, y a que la población escoja a quien le dé la gana para que la gobierne. Esa es democracia. Y nosotros tenemos que defender ese derecho, como también creo que las inhabilitaciones políticas son inconstitucionales e ilegales. Esa es mi opinión, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que porque yo lo crea, me van a parar. Y la verdad concreta es que los líderes inhabilitados no van a poder ser candidatos. Eso es absolutamente así. Pero a ver, nosotros estamos defendiendo la competitividad de la oposición. Ahora, para que el gobierno venezolano esté dispuesto a entregarle esa competitividad a la oposición, te va a decir, y con toda la razón, que él también necesita entonces competitividad. Y tú dirías, bueno, pero si él controla el país, ¿cómo es que no tiene competitividad? Bueno, te lo voy a vender de esta manera. ¿Tú crees que tú puedes subir a un ring? Porque al final de cuentas una elección es un ring de boxeo, solo que democrático. Pero tú vas a subir a un peleador y le estás diciendo, mira, deja que el otro tenga las manos libres, deja que te dé trancazo, deja que el árbitro sea absolutamente legal, pero a ti te subo al ring con las manos atadas, porque resulta que no puedo usar los reales de la República para levantar el sistema eléctrico, para atender las necesidades fundamentales de la población. No puedes porque yo tengo congelado todos los recursos externos. Pero además, si tú pierdes, si él gana, él ganó. Si él pierde, bueno, nada, se defiende y puede seguir la lucha. Pero si tú pierdes, yo pago 10 millones por tu cabeza, te meto preso a ti, a tu esposa, a tus hijos, a todos tus panas. Sí, ese es el equilibrio, claro. Eso es competitivo. Sí, mira, claro que no. te tengo que pedir tu consejo y para los próximos candidatos para Fede Cámaras. Tú eres muy cercano a la institución, recientemente has dado charlas en distintas zonas y recorres el país como lo hacen todos los que dirigen Fede Cámaras. Me gustaría saber qué les puedes recomendar al sector empresarial y para los próximos 2 años. Eso es, primero, un proceso democrático que bueno, que además es histórico, y el presidente de Fede Cámaras será sin duda un líder que surgirá de la mayoría que vote en esa asamblea, además en 2 vueltas, que es un sistema hiperdemocrático. Los candidatos a la presidencia de Fede Cámaras son empresarios, todos conocidos, son gente absolutamente, participativa en los gremios. Adam Celis, el vicepresidente de Fede Cámaras, es un empresario conocido, es un empresario que ha tenido una gran trayectoria desde el punto de vista gremial, una persona que puede y conoce básicamente el sector empresarial. Pedro Rivas, que él fue también tesorero de Fede Cámaras, o sea, miembro del directorio de Fede Cámaras ya hace unos años, ha tenido una larga y vasta experiencia en el proceso gremial a través de la Federación Agrícola. Es decir, son actores empresariales, gremiales, conocidos. De manera que es una elección, cada quien está presentando sus propias propuestas. Mi recomendación a los dos, y la verdad
que les deseo suerte a ambos. Es decir, mi recomendación a ambos es que entiendan que Fede Cámaras ha logrado a lo largo de estos últimos años un avance muy importante, que fue seguir representando los intereses del sector privado y la defensa de la propiedad privada, pero estableciendo los puentes necesarios con todos los actores nacionales, incluyendo por supuesto el gobierno, que es fundamental en el proceso de producción. Porque cuando tú te radicalizas y decías, yo no me puedo reconocer, no, yo soy empresario, no me voy a relacionar con un gobierno que no reconozco, y no sé qué, todas esas cosas que se volaron en una época dentro del sector empresarial, lo único que generó fue un empeoramiento de la relación empresarial y una incapacidad total de resolver problemas. Porque resulta que tú no puedes ni siquiera transportar un camión en Venezuela si no tienes un permiso, y el permiso te lo da el gobierno del control territorial. Y tú no puedes importar mercancías si no pagas los impuestos y tienes permisos del gobierno del control territorial. Y tú no puedes resolver un conflicto regional de impuestos o laboral si tú no te relacionas con él. Entonces es un absurdo que el sector empresarial hubiera pensado que teniendo un gobierno en control territorial, la vía gremial era romper las relaciones con ese gobierno. Es un absurdo. Tú puedes decir que ese gobierno no te gusta, tú puedes incluso y reconocer la legitimidad si te da la gana. Tú haz lo que tú quieras, pero lo que tú no puedes de ninguna manera es romper los puentes los puentes de comunicación y las vías de comunicación entre el sector empresarial venezolano, que necesita operar, que necesita producir, que necesita distribuir, que necesita generar empleo, lo corto, con el actor que es vital para poder mantenerlo. Por lo tanto, Fede Cámaras reconstruyó a lo largo de estos últimos 2 periodos, tanto con Ricardo Cusano como con Carlos Fernández, ha reconstruido una acción que es privada empresarial, pero que también busca resolver problemas con el Estado en control territorial. Y creo que eso hay que fortalecerlo hacia el futuro. Está bien. Bueno, Luis Vicente, todo lo mejor. Te mantendré al tanto de que vamos a estar allá en Maracaibo, acompañando a todo el sector gremial, empresarial, comercio y todos los que forman el sector productivo de Venezuela. Así que muchas gracias. Un abrazo. Igualmente para ti. Bueno, vamos a escucharnos a tiempo, 5:59 minutos, ya regresamos con más para ustedes. A continuación, una